Podría hablarte de manera un tanto genérica, pues como funcionario diplomático tenemos instrucciones de parte del señor viceministro, que es nuestro jefe inmediato, de que las informaciones sobre los acontecimientos en la República Dominicana son centralizados y solo la Presidencia de la República y el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, son los autorizados para dar informaciones. Sin embargo, hay cosas que puedo decir de manera genérica y que ya han sido publicadas por las fuentes autorizadas, y decirte que hasta ahora el desplome del techo de la discoteca Jet Set ha traído un balance muy negativo para la República Dominicana, y hasta ahora hay un balance de 124 personas muertas, 157 personas heridas, distribuidas en diferentes centros de asistencia médica, y las esperanzas de poder encontrar uno que otro con vida, como ya se han encontrado algunos, se van desvaneciendo con el paso de las horas. El Consulado General de la República Dominicana aprovecha esta entrevista para agradecer infinitamente a las autoridades y el pueblo de Aruba, que han sido solidarios con nosotros y que a través de su primer ministro, el recién designado primer ministro Mike Eman, que nos dispensó una llamada en el día de ayer en la mañana para solidarizarse con nosotros, para mostrar sus condolencias y ponerse a disposición en cualquier asunto en que pudieran ayudar a los dominicanos de aquí y de allá en este momento asiago. Agradecer a la ex primer ministra Evelina Weber Cruz, que también nos llamó y emitió un comunicado en las redes sociales de solidaridad. Agradecer a Jocelyn Cruz, la directora de Relaciones Exteriores, que siempre y en todo momento ha estado en comunicación con nosotros, y a tantos ministros, parlamentarios que de algún modo se han solidarizado con nosotros, Robert Maduro, por ejemplo, y muchos otros que han estado en comunicación. A todos, gracias del alma. Y quiero aprovechar este medio para llamar a los dominicanos y dominicanas para que este viernes a las 6 de la tarde nos demos cita en la Plaza Juan Pablo Duarte para elevar una plegaria al Señor por el descanso eterno de las almas de los dominicanos que han partido de manera abrupta de este mundo, y que nosotros, cruzando el mar Caribe desde aquí, oteando el horizonte y mirando hacia nuestro bello país, República Dominicana, vamos a unirnos sin banderías políticas, con distintos credos religiosos, con posiciones diversas en la sociedad allá y aquí, para juntos unirnos en oración por el descanso eterno de las almas de este viernes a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Juan Pablo Duarte, por lo que estamos llamando a todos y cada uno de los dominicanos de buena voluntad, a los dominicanos que le preocupa lo que sucede en su país, lo que sucede con nosotros aquí, y que no tienen actitudes de revanchismo ni levantiscas, para que entendamos que este momento, las diferencias que pudiera haber, no tienen sentido. Es un momento de dolor, es un momento de tristeza.